Bueno, en este video vamos a explicar cómo crear ventanas ya utilizando la librería Swing de Java. Vamos a explicar cómo realizar una aplicación en donde tengamos que trabajar con variables de tipo numérico o tengamos que hacer procesos de cálculo numérico y también procesos en donde tengamos que simplemente trabajar con string, ¿ya? Em, Vamos a crear un proyecto y para crear el proyecto se crea de la misma manera. Ya tengo aquí la ventana. Em, Eso sí, no vamos a crear una clase principal, sino que solamente acá lo que vamos a hacer es colocar el nombre del proyecto, que le vamos a poner demo swing, ¿vale? De esa forma. Entonces acá vamos a explicar distintos conceptos en términos de validaciones, ya eh, algunas propiedades de algunos controles principalmente, ya, y posteriormente vamos a ir entendiendo algunas de las propiedades que tiene cada uno de estos controles que compone una ventana, ya. Vamos a cerrar acá todos los elementos. Vamos al proyecto. El proyecto que acabamos de crear no tiene ningún package, entonces lo primero que vamos a hacer es crear un package llamado cl.view, ¿ya? Y dentro del package clview lo que vamos a hacer es crear un jframeform, ¿vale? Este jframeform no es más que una clase Java, pero obviamente con un aspecto más diferente, porque lo que vamos a hacer si lo pinchamos, cierto, es ponerle un nombre, ventana demo, ¿ya? Es simplemente crear una clase, pero una clase, como les decía, especial, porque se compone de dos elementos, ¿ya? Una parte de diseño y una parte de código. Es decir, siempre deberíamos nosotros trabajar con el código, pero en este caso NetBeans nos ayuda a poder crear nuestra ventana de una manera mucho más fácil eh, y más cómoda, ¿ya? Entonces lo que vamos a explicar es cómo ir utilizando este diseñador. Ya que por lo demás hay que tener mucho cuidado, porque de repente dependiendo de los controles que tengamos, si no somos ordenados se nos pueden desordenar y vamos a tener que crear nuevamente nuestra aplicación, ¿ya? Bueno, esta es la vista principal, ya cuando nosotros trabajamos con ventanas, ya podemos ver la vista previa en este botón de acá, ya. Entonces ahí nos muestra la ventana principal o la vista previa, y también fíjense que se compone de un source en donde aquí podemos acceder al código de la ventana. Fíjense que si borramos los comentarios tenemos que no es más que una clase, pero una clase especial, ya que esta ventana demo hereda de una superclase que ya está definida, que es de la API de Java, que se denomina JFrame, ¿vale? Aquí, como podemos ver, tenemos el constructor de la clase, y lo que hace el constructor, inicializa los componentes, en donde ese código, ese método que llama el constructor, nosotros los podemos ver, por ejemplo, acá. Y fíjense que acá tenemos este método. Este método está bloqueado, es decir, si nosotros le escribimos algo, no vamos a poder, porque eh, está bloqueado por un tema de seguridad. Ya lo vamos a minimizar. Pero cada vez que nosotros, si vamos al diseñador nuevamente, cada vez que nosotros arrastramos algo acá, eh, este método que está oculto va a ir creciendo en términos de codificación, ¿ya? Tenemos nuestra clase o el método principal main, ¿ya? Y fíjense que acá está ejecutándose o se está creando la ventana new ventana demo.setVisibleTrue, que en este caso hace visible la ventana. Cuando nosotros ejecutamos un proyecto en Swing, por defecto, ¿ya? Vamos a ver que nos va a preguntar acá si queremos que esta clase sea la principal. Le colocamos que sí.
Cuando ejecute la aplicación vamos a ver que nos va a aparecer la ventana en la parte superior, como podemos ver acá, en la parte superior izquierda. ¿Ya? Siempre todas las ventanas aparecen siempre todas las ventanas aparecen en esta posición, la posición 00, me imagino, de la pantalla. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos centrar esta ventana, tendríamos que hacerlo también a través de código. Es decir, aquí vamos a comentar, ¿cierto? Centrar ventana. Y acá, por ejemplo, hay un método del JFrame llamado setLocation relative todo, y le pasamos el parámetro null. Si le pasamos el parámetro null, automáticamente nos va a posicionar en el centro de la pantalla, ¿ya? Entonces, generalmente uno cuando crea una aplicación lo debe hacer de esa manera. Fíjense que la ventana no tiene título, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es ir al diseñador, ¿ya? Y fíjense que deberían tener ustedes esta estructura, es decir, tenemos el árbol de proyecto, el navegador, que si no les aparece en esta parte el navegador, lo pueden obtener desde Windows, esa opción Navigator, ¿ya? Entonces de esa manera va a aparecer ese control acá. Lo mismo pasa con las propiedades aparecen acá, ¿cierto? Si no les aparece, Windows Properties, ¿ya? Y el otro de los controles, si no les aparece este cuadro de controles, lo pueden obtener del palette. Ahora, también uno puede acceder a las propiedades porque acá uno se ve limitado, es decir, va a tener que bajar o subir. Si uno quiere tener las propiedades más a la mano, también puede hacer clic en la ventana, pinchamos en la ventana, botón derecho, propiedades. Y también tenemos lo mismo que está acá, también lo tenemos en una ventana emergente, ¿ya? Entonces lo primero que pueden darse cuenta es que acá nosotros podemos ir configurando nuestra ventana. Por ejemplo, definir un título. Entonces demo 1 le vamos a poner. También podemos, por ejemplo, determinar o definir que, por ejemplo, la ventana no sea grande ni se achique. Por ejemplo, resizable es una propiedad que si está desmarcado, ya significa que cuando nosotros lo ejecutamos va a obtener un tamaño que es fijo. Ya, por ejemplo, ya nos aparece bloqueado el botón de maximizar y por ende no podemos agrandar ni achicar la ventana. ¿Ya? En el caso de que queramos una ventana estática sin que el usuario juegue con el tamaño, sería lo ideal, ¿cierto? En el caso de que los controles se dispersen, cuando agrandamos la ventana nosotros la podemos bloquear de esa forma, entonces el usuario puede minimizar y cerrar, nada más, ¿vale? Entonces esas son algunas propiedades básicas dentro de una aplicación o dentro de una ventana. Esa ha sido la primera demostración, ¿ya? de Swing, ¿ya? En donde, insisto, revisamos lo que era el centrado, ¿ya? En el diseño especificamos el tema de las propiedades, específicamente el título, ¿ya? y el resizable, ¿vale? Entonces en el siguiente video vamos a explicar cómo trabajar los temas de los controles básicos.